Comienzo preguntándote los motivos de este despliegue de Trump. ¿Crees que realmente lo que busca es controlar los disturbios que él llama o lo que está tratando es demostrar su poderío político? Hombre, es difícil pensar. Yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que todo esto es para calmar disturbios donde no hay disturbios. Y es precisamente eso fue lo que dijo ayer la juez April Perry, una juez que dice que estas tropas que el presidente está mandando son las que están creando los disturbios. Entonces la pregunta que se hace es, ¿para qué lo está haciendo? Si la situación en estas ciudades es una situación que los propios gobernadores y alcaldes dicen que no hacen falta fuerzas federales para controlar cualquier disturbio que pueda surgir, pues entonces, ¿para qué está haciendo esto el presidente? Y hay muchos que piensan que todo esto simplemente es una jugada política para militarizar el proceso electoral en este país y no importa lo que pase en las elecciones, quedarse en el poder. Vemos que en esta disputa que tiene con Illinois van subiendo en los tribunales. ¿Esa también puede ser otra de sus apuestas? ¿Seguir escalando este tema en los tribunales hasta llegar a la Corte Suprema, que sabemos que hoy en día suele fallar a favor del presidente? Efectivamente, y hemos visto como la mayoría de los tribunales federales, aún jueces nombrados por el propio Trump, han dicho que lo que él está haciendo es inconstitucional. Pero él se basa en el hecho, en el triunfo que ha tenido en apelar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema una y otra vez, sin aceptar el caso, sin decidir el caso en los méritos, simplemente saca una orden, las órdenes que se llaman las de medianoche, del midnight, el shadow docket, que son órdenes que permiten que el presidente siga actuando hasta que la Corte Suprema llegue a estudiar el caso y pueda emitir una opinión al respecto. Así que vemos un presidente que está actuando a base de decretos presidenciales, con las Cortes Federales tratando de pararlo, pero la Corte Suprema diciéndole, sígalo haciendo hasta que nosotros estudiemos el caso, que eso puede demorar meses o años. Rafael, ¿y qué margen de maniobra tienen los estados para poder ponerle un freno al presidente teniendo en cuenta esta situación? Recurren a los tribunales, se apela y si termina llegando a la Corte Suprema puede llegar a salirles en contra. ¿Hay alguna otra opción o hay que seguir por allí? Porque bueno, finalmente es la Mira, justicia y hay que respetarla. Iván, el problema de todo esto también es que las cortes no tienen ni un solo policía para hacer cumplir sus mandatos. Tienes el ámbito constitucional, la 10ª enmienda de la Constitución, le da a los estados todo el poder, excepto los que se les han dado por la Constitución al gobierno federal, cosa que el poder del estado se mantenga. Pero si un presidente quiere actuar como está haciendo Trump, las cortes no tienen cómo pararlo, no tienen un solo policía, no tienen un solo guardia para parar lo que quiera hacer el presidente. Y uno de los argumentos que se cree que por qué la Corte Suprema está actuando como está actuando es para tratar de salvar la integridad de la Corte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el presidente, si la Corte, como dijo ayer la juez April Perry, que le dijo a las fuerzas federales que estaban en Illinois, tienen que irse, tienen que irse. Si el presidente dice, no, no me voy, ¿qué va a hacer la Corte? Por eso es que la Corte Suprema está tratando de evitar esa confrontación constitucional que podía haber de verdad una verdadera crisis en este país, en el sentido de que si el presidente quisiera actuar sin respeto alguno, desacreditando por completo lo que digan las cortes, pues tendríamos una verdadera situación nunca visto en este país. Rafael, ¿y los demócratas dónde están? ¿Qué margen tienen ellos? Porque han salido bastante golpeados de estas elecciones y están tratando de levantar un poco el perfil, pero ¿están logrando hacer pie? Muy poco. Estamos viendo que los demócratas han actuado con paralizar el presupuesto. Ellos en gran parte responsables por la parálisis que tiene el gobierno en este momento. Pero ¿qué pasa? Al no haber presupuesto, al estar el gobierno cerrado, eso le da aún más margen de actuación al presidente Trump. Él puso a los demócratas en una situación sin salida.
Si aprobaban el presupuesto, pues se convertían partícipes en este proceso de Trump de cada vez ir acumulando más y más poder en la presidencia, de tratar a las personas en la calle por los agentes de ICE en una forma nunca vista en este país, que te puedan parar y hombres con las caras tapadas y te amarran las manos, te meten en un camión y te llevan a un centro de detención. Los demócratas han tratado de parar eso, pero al mismo tiempo, al, al no tener un presupuesto, eso le da carta abierta al presidente para que empiece a despedir a los empleados federales y cada vez adquirir más y más poder sobre la burocracia federal. Los demócratas en este momento es un partido sin dirección, un partido que no tiene de verdad una verdadera oposición, y los republicanos en el Congreso, aún los que no están de acuerdo con Trump en la forma en que está actuando, están callados por completo, porque saben que el que se atreva a hablar, Trump le busca un contrario en la próxima primaria y lo saca del Congreso, como le ha pasado a tantos que han intentado hacer eso hasta ahora. Así que es un vacío total de lo que es el balance democrático en este país. Cada día las cortes tienen menos poder, el Congreso sumiso y el presidente actuando a base de decretos presidenciales. Rafael, gracias por haber estado con nosotros. Era Rafael Peñalver, abogado y analista político que nos ha acompañado desde Miami. Como siempre, un placer charlar contigo.